Señor, gracias. Hoy traigo estos diezmos de ofrendas porque son tuyos y a ti, Señor, te pertenece. Todo es tuyo. Bendito eres, Señor. A tu nombre damos gloria, honra y honor. Bendito seas. Bendito eres, Señor. Gracias. Gracias. Aleluya. Maravilloso, Señor. Aleluya. ¿Cómo no pensar y cómo no proclamar que Dios ha sido bueno? Que Dios es bueno. Que fue bueno en el 2024. Que es bueno ahora y que será bueno en el 2025. Bendito sea el nombre del Señor. Siempre es bueno. Dios es santo, es exaltado. Él es el único sabio. Él es el creador. Él es el Señor, el hacedor, el Señor soberano. Él es el dueño, el todopoderoso. Él me dice lo que debo hacer. Y a sus hijos no les queda otra opción que discutir, cambiar las normas o qué, obedecer. Indiscutiblemente, Él me dice lo que debo hacer y no hay otra opción que obedecer. Ahora, no hay alternativa, no hay opciones múltiples delante de Dios. Él demanda de nosotros obediencia. Ahora, no tenemos sino un mandato. ¿Y cuál es ese mandato que Él nos ha dado? Es hacer su voluntad. Es hacer su voluntad. Les había hablado hace 15 días, o hace un año más bien, del año pasado, acerca de la experiencia del Sinaí. El Sinaí, lo habíamos titulado, es el lugar del encuentro con Dios, que tuvo Moisés. Sí, y habíamos visto cómo Dios requería de nosotros ciertas condiciones. Disponer el corazón, decidir obedecerle, vivir para Él. Y hace 8 días, con nuestro predicador invitado, veíamos cómo Dios nos convierte de esclavos ¿a qué? A hijos, a hijos. ¿Para qué? Para que conozcamos al que nos rescató de la esclavitud y ahora nos ha hecho sus hijos. Y miren, cuando Dios descendió ahí en el Sinaí, es altamente significativo que cuando comenzó la reunión, y oigan esto, no fue Moisés quien subió, fue Dios quien descendió. Tengamos presente esa verdad. Cuando nos preparamos para nuestra reunión con Dios, después de haber cumplido con sus requerimientos, disposición de corazón, deseo de hacer la voluntad de Dios, una actitud abierta para Dios. Cuando cumplimos esos requerimientos, Él desciende, Él realiza el contacto y se siente, óigalo bien, profundamente agradado cuando sus hijos se preparan para tener sus encuentros con Él. Miremos lo que dice Éxodo 19,
el verso 20. Éxodo 19, el verso 20. Aquí lo tenía. Es el momento entonces en el cual Dios se presenta. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Este es el momento especial en que Dios llama a Moisés y le dice: ven acá, quiero que estés conmigo. Ahora, ¿cómo era eso allá arriba? Pero hagamos una mirada más detenida y vamos al verso 16 de este mismo capítulo. Y vamos a ver las condiciones en las cuales se dan cuando Dios se revela. Aquí en el mismo capítulo 19 del Éxodo, el verso 16. Y vamos a ver cómo es que Dios entonces se manifiesta. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, y el pueblo está alrededor del monte Sinaí, ¿no? Y dice: vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte. Y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Todo el pueblo eran más de o se cree que era más o menos 1.800.000, a través de toda esa planicie frente al monte Sinaí. Y miren lo que dice el 17. Y Moisés sacó del campamento al pueblo. O sea, les dijo: salgan de sus tiendas, vamos para recibir a Dios. Y se detuvieron al pie del monte. Al pie del monte está el monasterio Santa Caterina. Es una mujer que murió en el martirio, y hubo un grupo de una comunidad que hizo ese monasterio. Y ese monasterio está ahí al pie. Ese monasterio lo he enseñado en las clases. Es un monasterio muy particular por los años que lleva, pero también porque ahí, óigalo bien, en un basurero se encontró el Códice Sinaítico. El Códice Sinaítico es uno de los libros o códigos más antiguos de lo que es la Biblia. Entonces ahí se encuentra, o sea que tiene mucha ascendencia ese lugar. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Y miren lo que va a decir el verso 18. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. La presencia de Dios manifestada en aquel monte. Y miren lo que dice el 19 entonces. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. ¿Qué experiencia? Una experiencia asombrosa, una experiencia magnífica. Pueden imaginarse cómo se sintió Moisés cuando el Señor le dijo: ¿por qué me lo quitó? Cuando el Señor le dijo: sube, Moisés, en el verso 20, le dice: sube, Moisés. Descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. ¿Se pueden imaginar todo lo que está ocurriendo en ese desierto y ahí al pie del monte Sinaí? Si usted fuera Moisés, ¿qué hubiera hecho? ¿O qué haría ahora? ¿O cómo lo haría? ¿Cómo podría usted continuar?
yo les diría lo que haría. Les diré que tendría mucho temor y temblor. Y con temor y temblor, Moisés hizo ese histórico viaje hacia lo más alto, hacia esas nubes que cubrían el monte Sinaí. Él había estado de pie frente a una zarza ardiente, pero aquello no fue nada comparable con esta experiencia memorable aquí en el Sinaí. El escritor de Hebreos nos dice, y tan terrible era aquel espectáculo que Moisés dijo, estoy aterrado y temblando. En Hebreos 12:21. Y lo escribe y ya se cita de lo que Moisés dice en aquel instante. Hebreos 12:21. Tan terrible era aquel espectáculo que Moisés dijo, estoy aterrado y temblando. Ahora, ¿por qué esta reunión? ¿Por qué? ¿Por qué quería Dios reunirse con Moisés? El texto nos da dos buenas y saludables razones y sirven de poderosos recordatorios para nosotros. Y la primera gran razón es para establecer un saludable temor del Todopoderoso. Miren lo que dice Éxodo 20:20. Para establecer un saludable temor acerca del Señor, acerca de nuestro Dios. Y miren lo que va a decir aquí en Éxodo 20:20. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios. ¿Y para qué? Su temor esté delante de vosotros. ¿Para qué? No pequéis. Para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Y detengámonos en esa frase. Miren, un saludable temor de Dios hará mucho para disuadirnos de pecar. ¿Saben por qué? A veces dejamos que el pecado venga a nosotros o aceptamos fácilmente el pecado porque no tenemos un sano temor de Dios. No tenemos un sano temor de Dios. Cuando tenemos un adecuado temor del Dios vivo, vivimos una vida más limpia. Cualquier persona nacida de nuevo que peca voluntariamente ha bloqueado momentáneamente su temor a Dios. Y usted y yo podemos hacer eso. Bloquear ese temor que debemos tener a Dios. Y por eso a veces, cuando eso se bloquea, nos damos libertades. ¿Qué llaman qué? ¿Qué llaman pecado? Exactamente. ¿Qué llaman pecado? Si en vez de pecar, o antes de pecar, debiéramos de detenernos y hacernos la pregunta, ¿realmente tengo un sano temor del Señor? ¿Ese ruidito es imposible quitarlo? ¿Se lo oye? ¿Es un retorno? ¿O qué será? Mucha competencia, ¿no es cierto? Ok, continuamos adelante. Miren, cuando pecamos, suprimimos el conocimiento de Dios en nuestro corazón y en nuestra mente. Claro, Dios es hecho a un lado en nuestra mente, en nuestro corazón, y obedecemos supuestamente a nuestros impulsos, a nuestros deseos carnales. Sí. Y nos mentimos a nosotros mismos diciendo, saldremos adelante. A Dios no le importa mucho. Ese era el culpable, ¿verdad? Gracias, Rafa. Saldremos adelante. A Dios no le importa mucho. Dios ya me perdonó. Y me siento en libertad ¿de qué? De pecar. ¿Ok?
¿Qué tal? Sin embargo, Dios usó a Moisés para revelar a su pueblo, óigalo bien, un reverencial y saludable temor del Todopoderoso. Yo le decía mientras preparaba la temática, ¿tengo yo acaso ese temor? Y Señor, yo quiero tener ese reverencial temor hacia ti. No quiero darme libertades en mi vida. No quiero que eso ocurra. Y miren, si en su ser más profundo usted sabe que hay un Dios amoroso y santo que no le permitirá que se salga con la suya, con el pecado, usted va a evitar el pecado a toda costa. Cuando usted llega a esta comprensión y la luz de Dios entra a su vida, aprende a odiar y a temer verdaderamente ese temor que lo apartará del pecado. Aprende a odiar el pecado y va a temer verdaderamente toda acción capaz de sumirle en las tinieblas. Miren que el salmista en el Salmo 119, versos 103 y 105, él expresó ese pensamiento reverencial que debiéramos tener hacia su palabra, hacia su verdad, hacia el temor mismo de Dios. Salmo 119, del verso 103 al verso 105. ¿Qué nos dice este pasaje? Cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Eso es temor de Dios. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Y continúa el pasaje. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Cuando yo me deleito en su palabra, cuando yo me deleito en el ser mismo de Dios, ¿saben qué es lo que ocurre? Que voy a aborrecer todo camino de mentira. Voy a aborrecer el pecado. Cuando tengo ese sano temor y un reverencial temor del Señor, tengo que aborrecer todo camino de mentira. Y miren lo que dice el 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El que tiene el sano temor y reverencial temor a Dios se deleita y entiende que el Señor es como una lumbrera en su camino. Ahora, hemos dicho que el primer propósito que Dios tiene con Moisés es establecer un saludable temor del Todopoderoso. Pero miren una verdad siguiente, o un segundo aspecto por el cual Dios llama a Moisés a la cumbre, y es para comunicar por escrito sus instrucciones al pueblo. Para comunicar por escrito sus instrucciones al pueblo. Éxodo 24, del verso 12 al verso 13, nos presenta esta gran verdad. Entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Oiga, Jehová le dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Esto es grandioso. Que Dios haya dado a su pueblo instrucciones escritas para que las obedeciéramos. Y para que el pueblo las entendiera y las obedeciera. Y esa fue la primera vez en toda la historia, óigalo bien, que Dios escribió su palabra.
Hasta el tiempo de Moisés, la palabra de Dios escrita no existía, pero ahora lo estaba. Y pensar, óigalo bien, que usted y yo poseemos esas palabras escritas. Palabras escritas por el mismo dedo de Dios. Claro que sí, sí. Ese pensamiento es majestuoso. Esto es imponente. Dios me escribió a mí, a Ricardo Beltrán, una carta. Y me dijo cuáles son las cosas que Él quiere para mí. Sorprendente. Dios le escribió a usted esa carta también. ¿Y cómo tratamos? En una forma baladí, en una forma fácil, esa palabra de Dios. Oiga, Dios se tomó el tiempo allá en las alturas del monte Sinaí y se tomó el tiempo para escribirnos a cada uno de nosotros lo que Él quería y lo que Él demandaba de nosotros. Tenemos muchas veces en poco ese privilegio. Tenemos en poco ese privilegio. Claro que sí. Lo pasamos sin sentido. Y miren, hijos de Dios, que nuestros ojos puedan estar abiertos al privilegio de tener en nuestras manos toda la palabra escrita de Dios. Es un privilegio. Tristemente, cuando las cosas a veces como que se hacen frecuentes, pierden su sentido de ser. Y lo volvemos rutinario, ¿no? Y como hoy en día la Biblia, perdón, ¿quién llegó? Levántese, Emilio. Miren, el Emilio que se fue y el Emilio que regresa. No, pero démosle un aplauso también a su padre, a su madre y a su hermana. Miren esa preciosa. Levántate, Abril, también. Se fueron unos niños y regresan ahora como unos adolescentes. No quiero decir que Javier y ¿cómo es que llama ella? Ah, bueno, no se han olvidado. Y Jenny sean, bueno, no lo digo. O que se les hayan venido unos años encima, ¿no? Cuando los hijos crecen, uno se da cuenta que los años están pasando, ¿no? Bienvenidos, qué bueno tenerles. Sí pensé que hoy iban a venir. Mi radar me lo había como confirmado. Ok, miren, es un privilegio que ese libro fue escrito por Dios mismo para usted, para usted. Dios se tomó el tiempo en las alturas del Sinaí, allá, y comenzó a escribir lo que Dios demandaba de su pueblo, demandaba de sus hijos. Ojalá entendamos el privilegio de tener en nuestras manos toda la palabra escrita de Dios y no la menospreciemos. Sí, no la menospreciemos, que eso es lo que hacemos con la ritualidad de tenerla. Y como ahora la tenemos en diferentes versiones y la tenemos pequeñas, grandes, en todos los estilos, como que pierde el sentido y el valor de apreciar la palabra del Señor. Ahora, la pregunta es, ¿qué reveló Dios? Ahora sabemos por qué Dios se reunió con Moisés, pero ¿qué le reveló? Miren lo que dice en Éxodo 24, 12. Entonces Jehová dijo a Moisés,
sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra. Déjemelo. 12. Y mandamientos que he escrito para enseñarles, para guiarles, para que sepan cómo andar en este mundo. Dios reveló su palabra escrita y lo primero que Dios le dio a ese hombre que se reunió con él fue su verdad, la verdad de Dios. La verdad de Dios que vale más que nuestras propias especulaciones. La verdad de Dios manifestada para que nosotros la amaran. ¿Recuerdan el pasaje del Salmo 119? ¿Qué era lo que decía? Oh Dios, cuánto amo yo tu ley. ¿Cuánto amo yo tu ley? Y la pregunta es, ¿amamos esa palabra escrita, dejada por Dios para nosotros? Él se tomó el tiempo para escribirla sobre piedra. Rompió un pedazo de aquel granito del Sinaí. Lo alisó para que Moisés pudiera manejarlo y esculpió su revelación en él con su propio dedo. Miren lo que dice Éxodo 31, 18. Éxodo 31, 18. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio. Tablas, ¿qué? De piedra escritas con el dedo de Dios. ¿Se pueden imaginar esto? Nadie ha tenido jamás en su posesión un documento más valioso que este. Moisés poseyó, óigalo bien, el propio autógrafo de la deidad. El autógrafo del propio dedo de Dios. Y eso es lo que usted tiene en sus manos. Y eso es lo que usted menosprecia. Y a veces lo tiene todo empolvado en su casa. Bueno, esa es una primera revelación. La segunda revelación está escrita en Éxodo 25, del verso 8 al verso 9. Éxodo 25. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. ¿Y qué dice el 9? Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo tienen que hacer. O sea que lo primero que Dios le dice es, les voy a dar la palabra escrita. Y les entrega, entonces, esas tablas de la ley. Y lo segundo es que Dios les da a Moisés la manera como ese tabernáculo debe ser hecho y realizado. Ahora, que me hagan un santuario y yo habitaré en medio de ellos. Haréis el diseño del tabernáculo y el de todos sus accesorios, conforme a todo lo que yo te mostraré. El Señor dio al pueblo su palabra escrita, para que ellos pudieran conocer su voluntad y pudieran obedecerle. Les dio el diseño del tabernáculo para que Él pudiera venir y habitar entre ellos. Dios no quería permanecer alejado, arriba en una montaña. Él quería hacerse accesible y presente, pero de acuerdo, óigalo bien, con el propio diseño de Dios mismo. Y con ese propio diseño, Él habitaría en cierto lugar llamado el tabernáculo. Entonces, con toda esta revelación y con todo esto que Dios nos ha mostrado, ¿cuál tiene que ser mi prioridad? ¿Cuál debe ser la prioridad número 1 para nosotros, sus hijos de Dios? ¿Cuál debe ser la prioridad número 1 para usted en el 2025? ¿Cuál debe ser esa prioridad?
la prioridad número uno para usted y para mí en este año, el factor número uno que va a determinar más que ninguna otra su capacidad para vivir una vida de victoria, ¿saben qué es? Es reunirse regularmente con el Dios Todopoderoso. Esa tiene que ser su prioridad. Reunirse regularmente con el Dios Todopoderoso. Para usted no puede ser suficiente que yo voy, óigalo bien, cada domingo. No. Si Él me ha escrito, si Él me ha hablado, yo diariamente tengo que encontrarme entonces con Él. Nosotros hemos conocido al Señor. Hemos cruzado el Mar Rojo. Hemos atravesado el desierto. ¿Y qué desierto? ¿No? ¿Cuántos desiertos ha atravesado usted en esta época y en este tiempo? En el 2024. Hemos atravesado el desierto, pero ¿saben? Quizás no hemos venido a esa montaña, a ese lugar de reunión donde consistente y regularmente tengamos tiempo con Él. Y a ese tiempo, que a veces lo llamamos tiempo de quietud delante de Dios, debiéramos llamarlo más bien tiempo de fortalecimiento espiritual. Porque es encontrarme con mi Señor. Es encontrarme con aquel que me guía, que me enseña. Miren, estos pasajes sobre la reunión de Moisés con Dios sugieren 4 principios que podemos aplicar a nuestro propio andar en fe. El primero de ellos, y es que para reunirme regularmente con Dios, usted necesita un lugar. Usted necesita un lugar. Es fascinante que la primera cosa que se menciona en Éxodo 19 es que el pueblo fue a un lugar donde se reunieron con Dios. Y usted necesita un lugar donde se pueda encontrar con Dios. Usted necesita ese lugar del encuentro con Dios. ¿Cuál es? Usted debe tener un lugar y escoger un tiempo que funcione para usted. Pero recuerde, necesita tener un tiempo con Dios. Usted no podrá interrumpir su cita con Dios. El Señor Jesús lo hacía. Marcos 1:35 dice que siendo aún de mañana, siendo aún muy oscuro, Jesús salió a un lugar desierto y allí oraba. Era el Hijo de Dios. Y colóquenme Marcos 1:35. El lugar preferido de Jesús era el desierto, ¿o qué otro lugar era? El Monte de los Olivos. Siempre iba allá, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscura. Salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Usted debe tener en su casa un lugar donde se pueda encontrar con Dios. Y miren, usted no permita, por favor, interrumpir su cita con Dios. Y pregúntese, ¿dónde está su lugar? Ah, no, es que yo oro todo el tiempo. Es que yo oro en todo momento en mi casa, en mi apartamento o en mi trabajo. Eso está bien. Pero es que esta es una cita personal con Dios, donde usted debe estar en quietud. Es un encuentro con Él. Claro que sí. ¿Dónde está ese lugar?
Necesita un lugar donde usted se pueda sentar y donde usted pueda disfrutar de un compañerismo ininterrumpido con el Señor. Donde usted pueda quedarse callado y puede escuchar la voz de Dios. Yo en mi apartamento tengo, creo que 2 lugares donde me siento a hablar con el Señor, o donde quiero experimentar su presencia. Ahora, ¿qué necesita de ese lugar? Sobre todo, silencio. Usted debe ser firme. Usted debe ser consciente e inflexible en la preparación de un lugar para tener su tiempo con Dios. Ese lugar debe ser un lugar donde usted pueda estar en quietud y en silencio delante del Señor. Jesús fue a un lugar desierto y ahí nadie lo interrumpía. El desierto, nadie lo interrumpe. Y eso lo vamos a ver en junio cuando estemos en el monte Sinaí. Los lugares preferidos donde Dios mismo se manifestó. Miren, levantándose, ¿a qué horas? Muy de mañana. Para algunas madres que tienen sus hijos pequeños y tienen que despacharlos a su colegio, a lo mejor la mejor hora para ellas será cuando ya se hayan ido, ¿no? Y cuando ya no tengan que atender esposo tampoco. Pero para usted, ¿cuál es el mejor tiempo? Cuando haya silencio, cuando haya quietud, cuando nadie lo interrumpa. Dice, siendo aún muy oscuro. Eso implica una hora. Eso determina un tiempo y un momento. Salió y se fue a un lugar desierto. Y allí fue a encontrarse con su Padre. Miren, lo segundo es que usted necesita estar preparado. Y ojo con este punto. Usted no puede llegar con una mente ociosa, con las manos en los bolsillos. No, no. Usted no puede llegar con su celular para responder si fulanito de tal o fulanita de tal me llama, o si me envía mensaje. Y como un esclavo, cuando el esclavizador suena, usted corre a responderlo. La pregunta es, ¿con quién está hablando? ¿Delante de quién está usted? Que no importa que el celular suene y usted corre a responderlo. ¿Acaso es más importante esa llamada que a veces no sabe ni quién le está llamando para interrumpir ese compañerismo con el Señor? No le ha dado usted importancia y no ha preparado su corazón para entender lo que Dios quiere. El corazón necesita estar preparado. Y alguien ha dicho que muchas ocasiones cuando en la Biblia se habla del corazón, no se habla de sino el centro de nuestros pensamientos. Ese es nuestro corazón y necesitamos prepararlo. Usted necesita, óigalo bien, por lo menos media hora completa cada día con el Señor, como mínimo. Como mínimo. Ah, no, es que yo voy en el carro. No, eso es otra cosa. Qué bueno que vaya en el carro, qué bueno que coloque palabra de Dios, qué bueno que coloque canciones. Pero me estoy refiriendo a su cita personal con Dios. Cuando usted tiene una cita para un trabajo, va lo mejor arreglado. Va bien afeitado, bien con su pelo arreglado, con sus mejores ropas, y va preparado a lo que me pregunten, a esa entrevista, ¿no? Y usted tiene una entrevista con Dios
cada día. Sí, cada día. Miren, eso no es pedir demasiado. Usted necesita por lo menos media hora. Y la buena noticia, ¿saben cuál es? Es que eso hará que todo sea diferente en el resto del día. Claro. Martín Lutero, el reformador, llegó a expresar: mañana voy a tener un día de demasiada ocupación, un día demasiado cargado de cosas, por lo tanto no podré orar una hora, no es posible. Con tantas cosas que tengo que hacer, debo orar 2 horas. Y nosotros, ¿qué es lo que decimos? No, es que no tengo tiempo. Es que no tengo tiempo. A veces estamos tan ocupados con el Netflix, todavía no lo tengo. Espero no tenerlo, aunque a veces me dan ganas. Porque el Netflix tiene la capacidad ¿de qué? De absorber con sus series, ¿no? Bueno, otras cosas también lo pueden absorber. Pero mire, ¿con quién se encuentra usted cada día? Eso no es pedir demasiado. Si usted quiere que su día sea distinto y diferente, dedíquele tiempo para estar a solas con el Señor y para comentar con Él qué es lo que va a ocurrir durante el día. No crea que porque va a estar muy ocupado, ahora no tiene tiempo. Ya les estoy dando las palabras de Lutero. Estaré tan ocupado que no voy a tener ahora tiempo para 1 hora, tengo que orar 2. Usted y yo necesitamos reunirnos cada día con el Señor. Extraemos nuestra vida misma de Él. Él es la vid y nosotros somos los pámpanos. Miren lo que dice Juan 15:5. Separados de Él, como nos dijo Jesús claramente, nada podemos hacer. Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él. ¿Y cómo permanecemos en él? Con su palabra y cumpliendo esa cita cada día. Este lleva mucho fruto porque miren, el fruto ¿en qué momento se da? En la permanencia que tengamos con Él. Este lleva mucho fruto porque separados de mí, nada podéis hacer. Y nosotros pretendemos hacer muchas cosas sin la presencia de Dios, sin la guía de Dios, sin la dirección de Dios. Y vamos haciéndolas en nuestra propia capacidad. Si yo había orado, sí, ¿cuánto había orado? Antes de comenzar esa cita o antes de comenzar ese trabajo. Ay, Señor, bendice esto. Ay, Señor, tu gracia. No, así no son las cosas para tratarlas con Dios. Las trato cada día, me aquieto y ahí estoy delante de Él. Que para usted es difícil el día o la mañana porque tiene que salir corriendo, hágalo en la noche. Tenga 1 hora, la mejor hora, donde nadie lo interrumpa. Miren, necesitamos, ¿saben qué? Prepararnos para escuchar a Dios. Necesitamos prepararnos, sin distraernos con otras cosas. Por favor, este aparato, déjelo a un lado. Lo único para lo que este aparato lo acompañe, ¿saben para qué es? Para que pueda colocar música que lo inspire. Ahora, no me venga a decir que la música que lo inspira ¿es qué? El reggaetón, ¿qué tal? Yo molestaba a un gran amigo que ya partió por estar con el Señor.
era paisa y él colocaba música carrilera. Dices que eso como que me concentra. Interesante tú con música carrilera concentrarte. Miren, si tenemos el celular, lo único para, colóquele usted por favor, colóquelo sin no molestar, colóquelo, aún se puede colocar, ¿no? Ahora no puedo atender, colóquelo en silencio. Y lo único para colocarlo es esa música en YouTube. Miren, hijos de Dios, deje que su corazón se disponga. No se distraiga con otras cosas. Que su corazón se disponga para estar preparado para escuchar a Dios. Haga alabanzas, cántele al Señor. Y eso, ¿sabe a qué nos ayuda? A desestresarnos, a dejar los afanes. Esa música nos ayuda a concentrarnos y disponer nuestra mente y nuestro corazón para escucharlo a Él. Y seguro, miren, que ello va a ayudar a que su corazón esté listo para escuchar a Dios. No es raro que usted cuando va a orar, como que no se puede concentrar. Ayúdese con esta música. Y recuerde, no conteste, no responda, no sea curioso. Todo tiene su momento y su tiempo. Antes era un gran privilegio tener el contestador telefónico, ¿no? Porque ahí se guardaban las llamadas, ¿no? Me acordé ahora que cuando estuve estudiando en Fuller, ahí en Pasadena, California, yo les pido que oren a propósito de esos incendios. Hay un amigo muy querido que a 4 casas de él se dio los últimos incendios de Pasadena y le tocó que salir a estar en la casa de su hijo. Oremos porque haya lluvias ahí en California. Pero les cuento el chisme. ¿Saben qué hacía yo? Compré entonces ese contestador para cuando me llamaran. Entonces estaba solo. Cuando yo entraba al cuarto, lo primero que hacía era mirar el contestador. Y había una lucecita cuando había una llamada, ¿no? No, y la lucecita no se prendía. Entonces cuando yo estaba por fuera, yo marcaba el número. ¿Aló? Hola, ¿cómo estás? Aquí llamándote. Para que cuando yo llegara a mi apartamento y mirara allá al contestar, alguien me llamó. Y muchas veces era yo mismo que me había llamado. Miren, antes teníamos los contestadores y ahí se guardaban los mensajes. Este también guarda los mensajes. No sea esclavo, no le corra a su esclavizador. No permita que esto le interrumpa su tiempo a solas con Dios. Úselo solo para escuchar la música que alabe, que adore al Señor. Sí, haga alabanzas y cántele, y ello le va a ayudar para que dispongamos. Nosotros tenemos una mente muy dispersa, y cuando comenzamos a orar, viene este pensamiento, viene este otro, viene lo otro. Y necesitamos ahuyentar esos pensamientos. La música nos ayuda. Miren, lo primero que hemos dicho es que para reunirme regularmente con Dios usted necesita un lugar. Lo segundo, usted necesita estar preparado. Lo tercero, para oír a Dios, usted necesita las Escrituras. Usted necesita la palabra de Dios. Miren que uno de los propósitos cuando Moisés sube es entregarle por la misma dedo de Dios la palabra escrita por él. Dios le dio a su pueblo el libro. Dios le dio la Biblia, las Escrituras. Él le dijo a Moisés, toma estas verdades escritas e instruye al pueblo. ¿Cuál era el objetivo? Palabras claras, palabras fácilmente discernibles. Y cuando usted se reúna con Dios, abra el libro, abra su Biblia,
Abra las Escrituras. Lea en voz alta. ¿Eso cómo ayuda? Se dice que el que lee en voz alta se escucha varias veces, ¿no? Predispone su mente, su corazón. Y lea meditativa y sistemáticamente la Biblia. No lea la Biblia en el pasaje que me salga. No, personalice lo que lee. ¿Qué es personalizar? ¿Cuál era el último versículo que habían colocado? Juan 15:5. ¿Recuerdan? ¿Qué es personalizar? Y quiero dar el ejemplo, porque a veces como que yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Gracias, Señor, porque yo soy un pámpano. Tú eres la vid, Señor. Ahí estoy yo personalizando la lectura de la Biblia. El que permanece en mí, Señor, yo quiero permanecer en ti. Y yo en él, lleva mucho fruto. Quiero llevar fruto, Señor. Y quiero entender, Señor, que separado de ti nada puedo hacer. O sea, mientras va leyendo, vaya orando. O lea y subraye. Y después devuélvase a lo que ha subrayado y ore, personalice entonces lo que lee. Ustedes pueden decir, y ya hay algunos que ya lo pensaron hace rato, eso ya lo he escuchado. Pero la pregunta es, ¿lo está haciendo? ¿Lo está haciendo? Nuestro problema no está en hallar algo nuevo. Nuestro problema está, óigalo bien, en nuestra negligencia a practicar la verdad conocida. A veces nos damos de muy conocedores de la palabra, pero ¿cuánto de eso estamos practicando? Miren lo que dice Pedro, el apóstol, en 2 de Pedro 1:12. ¿Y cómo necesitamos que estas verdades se nos recuerden? Gracia y paz. 12:12. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas. El que estaba pensando, yo ya he escuchado eso, no una vez, sino varias veces. Yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis. Tremendo, ¿no? Y estéis confirmados en la verdad presente. ¿Cómo es de importante no olvidar las raíces? Filipenses capítulo 3, verso 1, dice el apóstol Pablo, dice, para mí no es molesto el escribiros las mismas cosas, y para ustedes esto es seguro. Voy terminando porque ya Huguito comenzó a servir los tintos y se enfría el tinto entonces. Todos necesitamos que nos recuerden estas verdades. Y miren, lo cuarto, es excelente hacerlo. Yo a veces tengo culpa en que no hago esto, o lo escribo sobre la misma Biblia. Para recordar lo que Dios dice, necesito escribirlo. Usted necesita un cuaderno, y algunas personas lo llaman el cuaderno de la vida. Usted no va a registrar lo que ha hecho, sino lo que Dios está haciendo en usted y a través suyo. Oiga, usted tiene que registrar no lo que hizo en el día, sino lo que Dios está haciendo en usted. Ahora, los diccionarios nos dan una excelente definición de diario. ¿Saben qué dice el diccionario? Diario es un registro de hechos, experiencias, ideas y reflexiones para el uso privado. Claro. Los diarios no se escriben para ser publicados, se escriben para ayudarnos a recordar lo que Dios ha dicho. Hijos de Dios, una vida cristiana fructífera es dulce, es refrescante, es nutritiva, es fragante, es sustentadora
Y esa cercanía nos resulta deliciosa. Y miren que un andar más profundo y consistente con Cristo requiere tiempo y atención cada día. No venga con el cuento, por favor, de que está muy ocupada. No nos creamos esas mentiras. Uno saca tiempo para lo que quiere. Y si usted quiere estar con el Señor, debe sacar ese tiempo para estar con Él. Por todo esto y por más, es que reunirse con Dios es la prioridad número 1. Un andar más profundo y consistente con Cristo, recuérdelo, va a requerir tiempo y atención cada día. Y si eso sucede, usted va a llevar fruto. Un fruto personal, un fruto espiritual. También guía y dirección en su trabajo y en su labor. Moisés fue un hombre que se reunía con Dios. Ahora, haga un plan ahora mismo para mantener una cita diaria con Dios. Ahora, toda excusa sugerida, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene? Viene de Satanás. ¿Sabe por qué? Porque a él le interesa que usted no se reúna con Dios. Porque si usted se reúne con Dios, Dios le va a estar dando una directriz diferente a las voces de Satanás que muchas veces escuchamos. Por todo esto y por mucho más, reunirse con Dios debe ser para usted la prioridad número 1 de cada día. Moisés fue ese hombre que diariamente se reunía con Dios y aprendió que para hacerlo, óigalo bien, se requiere que disciplina y preparación. Sí, tengo que hacerlo. Se requiere asumirlo como un hábito. Y el hábito se aprende cuando se repite. Sí. Una cosa es saber qué hacer, pero otra totalmente diferente es hacerlo. A veces como que necesitamos una reprimenda del Espíritu Santo, porque somos muy perezosos, tardos, soñolientos, cuando se trata de subir a esa montaña, al Sinaí, a encontrarme con Dios, a reunirme diariamente, media hora con Él. Dios no es nada exigente, en lo más mínimo, en cuanto al lugar. No importa el lugar que usted escoja o la cantidad de tiempo que utilice. Si usted dedica más tiempo, mejor para usted. Pero miren, lo único que Él quiere es tenerlo a usted, es tenernos a nosotros. ¿Cómo disfruto cuando vienen los nietos y puedo cargarlos o puedo jugar con ellos? Dios quiere tenernos a nosotros para Él y no que estemos corriendo en cosas sin sentido y no dejándonos tener para Dios. Inclinemos nuestras cabezas, cerremos nuestros ojos y digámosle: no voy a inventar más excusas, Señor. Perdóname por todas las excusas que a veces invento para no estar contigo. Dígale: yo quiero que tú seas la prioridad número 1 de mi vida. La prioridad número 1 cada día.
que me falte el aire, que me falte el agua, pero que no me falte, Señor, el estar contigo. Gracias. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y tú quieres cada día enseñarme tu verdad, enseñarme tu palabra, estar conmigo. Y yo también, Señor, quiero estar contigo. Dígale, sí, Señor, yo quiero estar contigo. No quiero ser un loro repetidor de peticiones. Yo quiero ser un hijo tuyo que se deleita estando en tu presencia y teniendo compañerismo contigo, Señor. Y dígale, tú eres la prioridad número 1 para mí en el 2025. Que Dios les bendiga.